Vamos a orar para que Dios nos dé una palabra que venga de su corazón, una palabra revelada, es lo que queremos. Oremos pues. Padre Celestial, te damos gracias a ti que eres el Padre, nuestro Padre verdadero, nuestro Padre de nuestros espíritus. Señor, gracias Padre porque, Señor, tú nos engendraste. Señor, tú eres el que nos has dado la vida y has puesto, Señor, a nuestro papá de nuestro cuerpo físico y nos has dado un papá de nuestro cuerpo, de nuestra alma, Señor, y tú eres el papá de nuestro espíritu, pero tú eres el papá sobre todo. Señor, te agradecemos porque nunca nos has dejado, siempre has estado con nosotros. Señor, y gracias Padre Santo, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. A ti te honramos, Señor, porque tú eres todo. Pero también dice, Señor, que no podemos honrarte a ti si no honramos a los que vemos, a los que has puesto como padres sobre nosotros. Señor, para que estén al cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Padre mío, por todo lo que tú has hecho. Y en esta hora, Padre, oramos para que tú nos des un espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, Padre. Queremos abrazar tu verdad, seguir esa verdad. Queremos tomar esa verdad, Padre, que eres tú, Señor, y tu iglesia. Señor, gracias por esta hora. Ayuda a mis hermanos y que juntos, Padre Celestial, podamos, Señor, comprender tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Este es el mensaje número 43 de Efesios. Llevamos a la mitad. Ya estamos aquí en el capítulo 4 y nos hemos detenido mucho porque realmente, hermanos, hay muchas bendiciones aquí, muchos secretos que Dios tiene aquí, que no quisiéramos salirnos, pero tenemos que avanzar. Entonces, el mensaje número 43 de Efesios el tema es el crecimiento de los miembros para la edificación. El crecimiento de los miembros para la edificación. Leamos Efesios, nuestra lectura bíblica para esta enseñanza es Efesios 4, versículos 11 al 16. Recuerdan que hemos estado leyendo muchas veces estos versículos, pero es una aseguranza para nosotros, es seguro para nosotros porque podemos entenderlo más, podemos disfrutarlo más. Miren lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien. En el mensaje anterior hablamos de que tenemos que dejar de que ya no seamos niños fluctuantes, ¿no? Eso es lo que dice el versículo 14. Ahora vamos a concentrarnos en el versículo 15. Y mire la manera en que Pablo escribe estos versículos, porque todo lo que él escribe tiene una razón de estar ahí. Cuando termina el 14, él dice, sino que. Esa expresión, sino que, indica que la verdad, porque el versículo 15 tiene una verdad, y esta verdad está en contraste con las cosas negativas del versículo 14, porque ya hemos estado estudiando el versículo 14 y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, lo que debemos darnos cuenta es que aquí en el versículo 14
vemos cosas que están ahí, son negativas, están las estratagemas. ¿Qué son las estratagemas? Una estratagema, de acuerdo al diccionario, es la acción de engañar. Y no solamente están las estratagemas, sino las artimañas. ¿Qué son las artimañas? Son las trampas. Y también habla de la astucia. Está la astucia también. ¿Qué es la astucia? La habilidad para engañar. ¿Se dan cuenta que estas tres palabras están relacionadas? Parecen sinónimas, pero tenemos que entender cada una de ellas. Repito, estratagemas es la acción de engañar. Las artimañas son trampas. La astucia es la habilidad para engañar. Entonces es importante que nosotros entendamos estas palabras, su significado. Primero tenemos que entender que Pablo, o recordemos que ya hemos hablado en otro mensaje, que Pablo usa metáforas. Ya les explicamos lo que es una metáfora y él lo hace para darse a entender. Él usaba las circunstancias que él vivía para escribir, para darse a entender, y eso es bueno porque nos ayuda a entender la palabra. Entonces, Pablo tenía la experiencia, aquí va a usar la metáfora de un viaje en barco en el mar, porque él tenía esa experiencia de viajar en barcos y él usa esa experiencia para inyectar el mensaje de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Hechos 27:4, y si ustedes leen todo el capítulo 7, pero solo 27, pero vamos a leer nada más el versículo 4. Vamos a ir a Hechos 27, versículo 4. Hechos 27, versículo 4, y él menciona algo ahí, ¿no? Miren lo que dice Hechos 27:4. Dice el 4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Entonces, cuando nosotros leemos todo el capítulo 27, vemos la experiencia de Pablo. Entonces, él tenía la experiencia de hacer sus viajes en un barco, ¿no? Entonces, vemos ahí que Pablo lo agarraron prisionero y entonces con todos los prisioneros y con todos los soldados romanos, porque el viaje era para Roma, iban el viaje para Roma porque él tenía que ir a comparecer ante el César. Entonces ellos se embarcaron en una nave hacia Roma. Sin embargo, dice que en el trayecto se encontraron con fuertes vientos que les eran contrarios. De tal manera que dice ahí, Lucas nos narra que Pablo y todos los que iban con él naufragaron porque los vientos los azotaron, vinieron las olas, todas esas cosas. Entonces, Pablo usó esta metáfora, esta ilustración o esta experiencia para darnos una lección a través de esas circunstancias. Notemos que en el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nosotros sabemos que, pues por la historia, ¿no?, de que en los tiempos de Pablo, y es lógico, que los barcos no tenían motores, sino que los barcos se movían con velas, y era el viento que movía a esos barcos por medio de velas. Pero entonces lo que empujaba, lo que movía a los barcos eran los vientos, pero había vientos contrarios, vientos fuertes que empezaron a azotar al barco donde él iba. Entonces dice Pablo que mientras ellos iban navegando se toparon con vientos y eso les impidió llegar a su destino. Entonces, así, con esta metáfora de un barco en el mar, Pablo usa para enseñarnos a nosotros. Dice que él dice que los vientos, las olas, son doctrinas, y así lo dice él en el versículo 14, que hay doctrinas, que son estratagemas de hombres, ¿verdad?, donde están las astucias. Entonces, como que en ese viaje a Roma, en ese viaje en el mar, Pablo se encontró con vientos huracanados que dieron contra la nave donde él iba, y dice que los azotó de un lado para otro, y a tal grado que dañó el barco donde ellos iban,
y ellos tuvieron que abandonar, naufragaron ahí. Entonces, Pablo usa todo esto que dice que así son. De acuerdo a esas experiencias, dice que las diferentes doctrinas vienen a ser vientos huracanados que azotan a los creyentes y los llevan de un lado para otro. Estos vientos son contrarios y nos impiden llegar hacia los tres objetivos que ya hemos mencionado. Entonces te das cuenta, hermano, lo que Pablo nos estaba mostrando. Si tú te metes a internet y buscas esa historia de Hechos 27, vas a conocer, vas a comprender más. Pero ya te di unas partecitas de esa experiencia de Pablo. Por eso él usó esa metáfora para hablarnos. Yo me imagino que ellos iban y el viento venía, esos vientos contrarios, porque hay un viento que los llevaba hacia Roma, pero de repente vinieron unos vientos contrarios que empezaron a moverlos de un lado a otro y eran vientos huracanados. Dice que entonces ellos dañó la barca, dañó el barco donde iban ellos, la nave. Entonces ellos naufragaron, dice, tuvieron que saltar al mar y ya ahí narra ahí Lucas ahí en Hechos 27. Entonces todo esto es muy importante. Tenemos que meternos a la experiencia de Pablo, meternos a lo que él nos está hablando. Esto es importante para nosotros entenderlo, porque la Biblia dice que las diferentes doctrinas son estratagemas de hombres y astucia del diablo, que ¿a dónde llevan? Al error. Y estas doctrinas, estas diferentes doctrinas, estas estratagemas, artimañas, estas astucias, a los que engañan fácilmente son a los que son niños en Cristo. Por eso Pablo dice que ya no seamos niños, sino que crezcamos. Por eso nuestro tema, que tenemos que crecer para la edificación, porque hay una edificación. Por ejemplo, si yo quiero, o más bien si queremos nosotros usar estratagemas para predicar, tenemos que usar diferentes doctrinas y estrategias para apresar a la gente, ¿no? Y es lo que han hecho muchas personas, predicadores. Usted no se ha preguntado, porque uno ve en las redes sociales y vemos ahí a los grandes predicadores, a los famosos predicadores, y ahí tienen a sus congregantes bien metidos, bien entregados con ellos. Y uno al escucharlos dice, estos no se dan cuenta que los están engañando. Y como son niños, ahora entendemos que como son niños, no se dan cuenta. Porque aquellos predicadores son astutos, usan estratagemas, que son las estrategias, usan las artimañas para engañar y así cautivar a sus oyentes. Porque si tú te metes ahí en esa transmisión y empiezas tú a decirle, hermanos, abren sus ojos, despierten, y va a haber más de uno que va a decir que va a defender a su apóstol, a su predicador, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que no debemos de pelear ni contender con ellos, porque tenemos que crecer. Una persona madura, una persona que ha crecido, no está peleando con un niño. Entonces, por eso aún es la enseñanza, esta lección es para nosotros los que predicamos la palabra. Tenemos que tener cuidado, porque podemos, ¿verdad?, ser engañados también por el diablo y usar las estratagemas que son inspirados por el diablo para engañar a los hermanos. Porque se puede emplear con astucia, dice Pablo, las artimañas del error. Y sabemos que la astucia viene de Satanás. Cada vez que leemos en el Nuevo Testamento que alguien es astuto, se está refiriendo a Satanás. Te voy a citar 2 versículos. Vamos a ir a 2 Corintios 11:3. Vamos atrás ahí, 2 Corintios 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Aquí nos dice que la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Y quién es esta serpiente? Lea conmigo Apocalipsis 2:9.
12:9. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Entonces te das cuenta que esta astucia, ¿de quién viene? De Satanás, viene del diablo. Entonces la astucia de Satanás, juntamente con las estratagemas, las artimañas de los hombres, llevan a los niños en Cristo a errores. ¿Quiénes son los niños en Cristo? Todos los hermanos que no han crecido, que no han madurado. Entonces, en esta mañana lo que nos está diciendo a nosotros es que crezcamos, que maduremos. Por eso Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué estamos tratando de entender aquí o de enseñar aquí? Lo que estamos tratando de entender es que el apóstol Pablo, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia, nos enseña que nosotros ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es ser un niño fluctuante? Es muy interesante esto, porque cuando tú buscas fluctuante en la Biblia, fluctuante es que los vientos agitan el agua. En otras palabras, los vientos de doctrinas hacen que un niño en Cristo corre el riesgo de perderse y arruinarse. Así pasó con Pablo, porque llegó ese viento huracanado, empezó a agitar el agua, entonces ellos empezaron a moverse de un lado para otro, y a tal grado que se perdió todo lo que ellos llevaban, se arruinó todo eso. Y así puede pasar con nosotros, ¿no? Al rato vamos a estar allí y aún vamos a decir que ya no somos cristianos, porque esas diferentes doctrinas no te van a ayudar, sino que lo que hacen es de que te confunden y hermano, llegas a perderte. No significa que los hermanos pierden su salvación, sino que tienen pérdidas de no participar en lo que Dios se propuso, ¿no? Porque Dios da galardones, recompensas, hay un propósito en esta vida. Entonces, podemos nosotros perdernos en eso y estar haciendo otras cosas, o ya dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, así lo dijo Pablo. Entonces, la exhortación de Pablo para nosotros en esta hora es que debemos, dice el versículo 15, sino que siguiendo, ahí la palabra siguiendo en el original es asirnos. Tenemos que asirnos de la verdad. ¿Qué es asirnos? Asirnos es tomar, es agarrar a alguien con las manos. Y así tenemos que hacer con la verdad, y vamos a ver cuál es la verdad en un momento. Y tenemos que hacer esto para que crezcamos, porque la única manera de que nosotros evitemos el engaño, la única manera de evitar el engaño es de las diversas doctrinas es creciendo en vida, es madurando. Si nosotros no crecemos, no maduramos, corremos el peligro de ser engañados, de ser movidos por las olas, por los vientos que vienen. Amén. Entonces, ¿te acuerdas que en el mensaje anterior te dije que nos examináramos qué tanto hemos crecido? Porque tú sabes y Dios sabe. Yo puedo decir, aquí creo que el fulano de tal ya creció algo, y se puede ver, y lo hemos dicho, pero realmente el que debe saber más eres tú, como nosotros como cristianos, y Dios, ¿no? Y saber cuánto, ¿no? Porque la otra vez dijimos que la madurez de un cristiano no se le mide por su acción, sino por su reacción. Entonces, hermanos, ahora dije que tenemos que asirnos la verdad, tenemos que agarrar, tomar la verdad. ¿Cuál verdad es la que nosotros tenemos que asir? ¿Cuál es la verdad que tenemos que tomar, agarrar? Es la verdad de todo Efesios. Ya hemos hablado de todo Efesios y nos presenta la verdad. Porque aquí dice Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor. Entonces la revelación divina aquí en Efesios es que desde el capítulo 1 se nos enseña que la verdad es que el Padre nos escoge y nos predestina, y es que el Hijo nos redime y que el Espíritu Santo nos sella para el día de la glorificación. Por eso dice que nos es dado como arras, como un anticipo de lo que va a hacer. Entonces todo eso tenemos que seguir, y todo lo que hemos estado hablando en Efesios. Entonces en esta hora queremos entender algo, y algo
correctamente el versículo 15. Por eso nos estamos ocupando en este versículo, porque dice, sino que siguiendo la verdad crezcamos en todo. Notemos que a nosotros como cristianos se nos dice aquí que tenemos que crecer en todo. O sea que no en ciertas áreas nada más, sino que en todo. ¿Qué quiere decir que nosotros tenemos que crecer en todo? En aquel que es la cabeza. O sea que a lo que se refiere es que, o significa que Cristo tiene que aumentar en nosotros en todas las cosas, no solamente en ciertas áreas, sino que Cristo tiene que aumentar en nosotros en todas las cosas que tienen que ver con Él y su iglesia, hasta que seamos un hombre en plena madurez. A eso se refiere. Si nosotros veamos como ejemplo nuestra vida y de acuerdo a nuestra experiencia, cada uno de nosotros en esta hora podemos decir que no hemos crecido en todo. Porque muchos de nosotros hemos crecido en algunas áreas, es decir, que nos hemos desarrollado en algunas áreas. Porque yo he escuchado hermanos decir, es que hermano, yo ya no me enojo, yo ya no hago esto, pero esas son unas áreas, tenemos que crecer en todo, ¿no? Nosotros nos hemos desarrollado en algunas áreas porque el Señor nos ha bendecido en esas áreas, pero hay áreas que en nuestra vida que no hemos crecido, que no hemos vencido y que Cristo no ha crecido ahí. Entonces, si nos preguntáramos en qué área los cristianos no hemos crecido, y cada uno de nosotros podemos responder a esa pregunta. Y de acuerdo al contexto, algo que, y Pablo lo dice aquí en el capítulo 4 de Efesios, es de que nosotros los cristianos no hemos crecido en la unidad de la fe, porque dice que hasta que todos lleguemos. Y esa unidad es la que los cristianos han descuidado, porque cada quien defiende su doctrina, y eso nos aparta, nos separa de la unidad de la fe, ¿verdad? ¿Por qué no hemos crecido en esta unidad, en esta área? Porque nos ha costado entender lo que es la unidad del cuerpo. En otros mensajes te dije que nos cuesta aceptar un hermano que se reúne en otra localidad, y si es más, si viene de otro estado, de otro país, de otra nacionalidad, decimos, ¿será mi hermano? Porque con los que nos llevamos bien y sabemos que somos hermanos son los que nos reunimos en la localidad, pero nos cuesta aceptar a los hermanos de otras localidades, y ya hemos dicho que son nuestros hermanos. Si ellos confiesan e invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo han recibido y creen en su nombre, son nuestros hermanos. Pablo dice que tenemos que asirnos, tenemos que seguir la verdad. Entonces es correcto decir que el contexto de Efesios 4:15 es el todo que tenemos que crecer, y ese todo lo hemos visto a través de Efesios, ¿verdad? De los capítulos 1, 2, 3 y 4 y vamos a estar en el 5 y 6. Entonces, ahí está la verdad. Y la verdad está en toda la Biblia, pero ahorita no estamos centrados en esta epístola. Entonces, hermanos, veamos que en lo que nos cuesta y nos ha costado crecer es en la unidad. Piense usted por un momento y empiece a recordar, o más bien, sí, a considerar cómo está la iglesia del Señor en todo el mundo hoy día. ¿Cómo cree usted que está la iglesia del Señor? Y ahora las redes sociales nos han acercado y podemos ver cómo está la iglesia, y vemos que la iglesia está seccionada, la iglesia está dividida, porque se escucha que hay bautistas, que hay pentecostales, que hay presbiterianos, que hay apostólicos, que hay metodistas, etc. Y todos sabemos ahora que hay un sinnúmero de grupos, y que cada uno de esos grupos dice tener la verdadera doctrina, y ellos pelean y se defienden, ¿no? Defienden esa doctrina. Y eso es debido a que nosotros no hemos crecido en la unidad. Por eso fácilmente nos separamos del cuerpo de Cristo con las diferentes doctrinas, y por eso han surgido muchos grupos, porque nos hemos dado cuenta que de una iglesia local, ahí han salido 2, 3 grupos. Entonces te das cuenta por qué, porque no hemos crecido, no hemos madurado.
Asimismo, en la ciudad donde nosotros vivimos, en cada cuadra hay grupo que dice pertenecer a cierta denominación y defiende cierta doctrina. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es que todos somos niños fluctuantes. ¿A poco ese pastor que predica, ese predicador es niño fluctuante? De acuerdo a la palabra de Dios, sí. Todos nos volvimos niños fluctuantes, llevados de todo viento de enseñanzas, y cada uno está defendiendo y peleando por su doctrina. A veces no me gusta decirlo, pero a varios hermanos saben que nosotros tenemos comunión con los pastores aquí en Tultitlán, Coacalco, Tultepec, ¿verdad? En estos lugares y otras ciudades que se han agregado. Y en esta pandemia, ¿verdad? Ya no pudimos hacer nuestras reuniones cada mes, pero en la red, en el WhatsApp, hermano, en el WhatsApp, todos los pastores ahí empezaron a atacarse, empezaron a decir, uno a poner esto, salió otro a defender y así. Y hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, ya se ha calmado un poco, pero hay opiniones acá, algunos creen esto, porque hay de diferentes denominaciones ahí. Y hemos visto cómo ellos pelean, cómo ellos defienden su doctrina. Y hasta yo he sido, ¿verdad?, tentado en defender, ¿no? Y a veces mi esposa me dice, no respondas. Y ahí estoy yo, pero ¿por qué no? Yo quiero también participar. Pero ahora me doy cuenta que eso es ser niño en Cristo, ¿no? Entonces, de repente, y a veces me llega el pensamiento de decir, pues, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Si pues aquí pues no se ve la unidad, en vez de que sea esto una reunión agradable, una reunión donde podamos todos disfrutar, cada quien defiende su doctrina. Pero nuevamente son nuestros hermanos, simplemente que no hemos madurado, no hemos crecido, porque cuando crecemos, cuando maduramos, entonces nosotros buscamos la unidad. Por eso no nos hemos salido, porque Dios dice, yo te llevé ahí porque quiero que les muestres lo contrario, les muestres la vida, que tú les ayudes a ellos para que también vean lo que yo te he hecho entender y ver. Amén. Entonces, también, por ejemplo, todos sabemos que la iglesia bautista no se lleva con la iglesia pentecostal, porque la iglesia bautista, ellos antes con un piano adoraban, cantaban al Señor y un silencio ahí, todo en orden ahí, ¿verdad? Pero la iglesia pentecostal es lo contrario. Ahí es el fuego, ahí es el danzar, ahí es el hablar en lenguas, ahí es usar todos los instrumentos, ¿no? Y entonces los hermanos de esas dos denominaciones ya no se llevaban. Y entonces conocimos a un pastor aquí que es un hermano centrado ahora que lo conocemos. Y él decía que él pertenece a la iglesia bautista, pero él dice que antes defendía mucho a la iglesia bautista. Y ellos también se cerraban ahí con un piano alabando al Señor. Pero dice que un día el Señor lo trató y dice que ahora le preguntan, ¿qué eres tú? Y dice él, yo soy un bautista pentecostal, ¿no? Porque necesitamos las dos partes, porque cada grupo tiene una verdad. Pero tenemos que mantenernos en el balance, y es un hermano que ha ayudado mucho a la alianza de pastores, porque Dios lo está tratando y a nosotros nos recibe y siempre están ahí. Bueno, solamente quería mostrarles cómo está la iglesia hoy día, seccionada, dividida, ¿no? Pero la Biblia dice que los cristianos somos un cuerpo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es que nos quedamos siendo niños, siendo somatados por las olas, porque los vientos de doctrinas nos atraparon. Y eso puede ocurrir en una iglesia local. Puede haber división, y Pablo lo dice en Corintios, ¿no? En Corintios él dice que había división, había disensiones entre los hermanos. Ahora, con esto que estamos hablando, no lo estamos criticando. No estamos criticando a los hermanos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es hablar la realidad, ¿verdad? De lo que está pasando en la iglesia del Señor. Porque al leer la Biblia podemos dar cuenta que esta forma de vivir de la iglesia, el estar seccionada y en grupos, es algo que no está apegada a la Biblia, hermanos. Dios no respalda eso. ¿Por qué la iglesia no está viviendo en la realidad de la Biblia? Si nosotros ya estamos en el año 2021,
Y hoy estamos viviendo el mismo problema que había en el tiempo de Pablo, de que la iglesia se puso a defender doctrinas y a enseñar diferentes doctrinas. Hoy con los jóvenes estamos estudiando Timoteo y hemos visto que un mandamiento que Pablo le dio a Timoteo era que mandara a algunos que no enseñaran diferentes doctrinas, sino que enseñaran la palabra, la enseñanza conforme a la economía de Dios, del evangelio glorioso del Dios bendito. Entonces, vemos que ese problema de división desde el tiempo de Pablo había. Por eso hasta ahora seguimos, hermano, con ese problema. Pero Dios nos está hablando, nosotros nos está diciendo que ya no seamos niños, ¿verdad? Pablo dice que ya no seamos niños, es decir, que ya nosotros ya no nos pongamos a discutir con los hermanos por enseñanza, sino que nosotros tenemos que hacer es seguir, asirnos de la verdad, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Tenemos que crecer. ¿Qué es seguir la verdad entonces? De acuerdo a nuestro mensaje de hoy, seguir la verdad es crecer en Cristo. Por eso el 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hermanos, veamos lo que dice este versículo. Ninguno de nosotros como cristianos va a poder desarrollarse y madurar si no se apega al cuerpo. Acuérdate que siempre decimos que el crecimiento está en el cuerpo, el crecimiento está en la iglesia. Todos nosotros los cristianos tenemos que estar apegados al cuerpo, acogidos al cuerpo, porque si nosotros no nos acogemos al cuerpo, nunca vamos a dejar de ser niños, no vamos a crecer. Por eso es necesario, hermano, entender que somos miembros del cuerpo de Cristo. El problema que estamos hablando es bien serio, porque si no dejamos de ser niños, ¿cómo vamos a poder ayudar a los hermanos que están desunidos del cuerpo? ¿Cómo vas a ayudar a un hermano que viene peleando y defendiendo su doctrina? Si tú eres niño, vas a pelear con él. Entonces la única manera de que nosotros podamos ayudarlo es creciendo, nosotros madurando, para que cuando él venga, nosotros podemos calmarlo con amor y decirle, ¿sabes qué? Tranquilo, vamos a ver en lo que nos une. Porque tú estás hablando de doctrinas que nos dividen, es verdad, pero vamos a ver qué es lo que nos une. Tenemos un Señor, somos un cuerpo, tenemos un Padre, tenemos un Dios, y empezar a hablar con ellos, ¿no? Entonces es la manera de ayudarlos, y la tarea es ardua, no es cualquier cosa esto. Entonces llevamos la responsabilidad de ayudar a todos los hermanos en nuestra localidad y aún fuera de nuestra localidad que son niños y que vemos que están defendiendo sus doctrinas. A que ellos crezcan, vean que tenemos que crecer para que dejemos de ser niños. Porque si seguimos siendo niños, entonces vamos a ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y va a haber pérdidas, va a haber destrucción. Entonces, hermanos, tenemos todos que crecer y que todos juntos sigamos la verdad. Porque si nosotros no nos apegamos a la verdad, que es Cristo y la iglesia, vamos a naufragar, así como le pasó a Pablo. En el Nuevo Testamento la verdad es Cristo. Cuando nosotros leemos Juan 14:6, Él dijo, yo soy la verdad. Entonces, de acuerdo al capítulo 4 de Efesios que estamos estudiando, la verdad es Cristo y la iglesia, que no se te olvide. La verdad es Cristo y la iglesia. Así que si tenemos doctrinas que nos desunen a nosotros como iglesia, ¿cómo podemos negar que somos niños? No podemos negarlo, seguimos siendo niños. Seguimos siendo niños fluctuantes. Si hoy estamos defendiendo nuestra doctrina, no importa si es la verdad de la palabra, porque si nuestra predicación es para desunir al cuerpo de Cristo, entonces somos niños fluctuantes. Y a Dios, hermano, no le interesa si tu predicación, si tu verdad es basada en la palabra. Aunque sea la verdad basada en la palabra, pero si desune al cuerpo de Cristo, a Dios no le interesa eso, porque Él dice que somos un cuerpo. Veamos, hermano, ¿por qué les dije que llega un momento en que nosotros decimos, cuando escuchamos todo de todos lados, porque tenemos esa costumbre de los cristianos de estar escuchando aquí, allá y de todo, ¿no? Porque hay de todo en este tiempo. Y lo que nos confunde a nosotros es que
Vemos que aquel que dice una verdad o saca una doctrina, pero usa la palabra para decirlo, y uno dice, pero está usando la palabra. Vemos el otro y decimos, también dice algo diferente, pero usa la palabra, ¿no? Y ahí estamos nosotros. Y sabemos que el diablo es astuto, ¿no? Y cuando si tú lees Mateo 4 ahí en tu casa, cuando tengas tiempo, o te acordarás de eso, que el mismo diablo usó la Biblia, hizo una doctrina para sacar al Señor del propósito. Usó la Biblia, usó la doctrina para tentar al Señor. Solamente leamos Mateo, pues, Mateo 4 del 5 al 7 rápidamente. Dice Mateo 4 del 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie. Entonces te das cuenta que aquí, hermanos, aquí el diablo citó la escritura y citó el Salmo 91. ¿Pero para qué? Para sacar al Señor del propósito divino, para tentar al Señor. Entonces, vemos, hermano, que las doctrinas, esas diferentes enseñanzas son basadas en la palabra, pero el propósito es desunir al cuerpo. Entonces, si nosotros predicamos para desunir a todos los hermanos, eso es estar en contra del propósito divino. Eso es usar la verdad, la palabra ilegítimamente, porque es una verdad para separarnos del cuerpo. Toda doctrina que separa a un cristiano de otro, eso se llama artimañas de hombres, astucia de Satanás, que es error, aunque sea una verdad bíblica. Lo que muchos hermanos no sabemos es que la Biblia también sirve para desunirnos si no se usa legítimamente. Porque los que están defendiendo y peleándose por su doctrina en las redes sociales, en el tiempo de Pablo, ahí con los corintios no habían redes sociales, pero dice la Biblia que ellos estaban en disensiones, estaban contendiendo unos con otros, porque uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos y yo soy de Cristo. Había eso en ellos. Ahora aquí es las redes sociales que nos han alcanzado y en vez de usarlos para bien, lo estamos usando para desunirnos del cuerpo. Ahora, si hemos crecido y madurado, no debemos de ponernos a discutir con un hermano acerca de doctrinas como del bautismo, de la vestimenta, etc. Porque todas esas doctrinas nos desunen y no vienen del corazón de Dios. Porque en el versículo 14 dice Pablo que son artimañas, acuérdate, son artimañas de hombres, astucia de Satanás, y que son vientos que están llevando a los hermanos de un lado para otro. Sino que lo que debemos hacer es buscar la manera de ayudar a los hermanos, pero nosotros tenemos que crecer y madurar, ¿no? Para que ellos vean, hermanos, ayudar a los hermanos para que vean que esas clases de doctrinas son las que desunen al cuerpo. Entonces nuestro deseo en esta mañana debe ser un cristiano sano. Si nosotros usamos la verdad, pero que sabemos que es para desunir a los demás cristianos, que son nuestra familia, que son nuestros hermanos en Cristo, esa doctrina es diabólica, porque viene de la astucia, de las artimañas. Muchos no han entendido que cuando uno usa doctrinas para separarse de los hermanos, eso viene del diablo. Ahí lo dijo Pablo en el versículo 14. Entonces podemos tener una buena doctrina y que esa doctrina sea impecable y aún bíblica. Pero si la usamos para estar en contra del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces estamos siendo inspirados por Satanás y nosotros no estamos siguiendo la verdad, porque acuérdate que el diablo conoce la Biblia y aún cree en la Biblia, porque dice que tiembla y cree, ¿no? Entonces, hermanos, vemos que tenemos que seguir la verdad, agarrarnos de la verdad que es Cristo y la iglesia. Entonces la verdad a la cual Cristo se está refiriendo es a Él y a su iglesia. Esa es la única verdad que hay en todo el universo, no hay más. Por eso en la revelación que le dieron a Pedro, en esa declaración que él dio, porque él dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió y le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí vemos, es en Mateo 16, 15 al 18. Y en esa revelación no se menciona otra cosa más, solamente se menciona a Cristo y la iglesia, porque esa es la verdad en todo el universo. Entonces vemos que lo más importante para Dios en todo el universo es Cristo como la roca y la iglesia que se va a edificar sobre él. Por eso vamos a encontrar pasajes de la Biblia que dice, si Jehová edificare la casa, en vano, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora, quiero aclarar algo aquí porque de repente, aún los mismos que están con nosotros y los que entran, que no están estudiando con nosotros, dicen, bueno, pareciera que solamente los de Pan de Vida tienen la verdad, porque se puede interpretar eso. Entonces no solamente nosotros tenemos la verdad, no hemos dicho eso, sino que hemos dicho que por la misericordia de Dios, nosotros hemos aprendido a seguir la verdad, porque también éramos niños y aún seguimos siendo niños. Por eso la exhortación de que crezcamos, que maduremos. Porque por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, hemos aprendido en Efesios que tenemos que orar. ¿Se acuerdan que empezamos diciendo eso? Tenemos que orar para que Dios abra nuestros ojos, para que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para entender esto, ¿sí o no? Por eso no menospreciamos a los otros hermanos, solamente que es una realidad que muchos traen doctrinas que desunen al cuerpo de Cristo. Si te has dado cuenta, en lo que estamos nosotros es, hermano, come, vivamos como el cuerpo, amemos a los hermanos, come a Cristo, bebe a Cristo, y siempre te estamos hablando una palabra conforme a la economía de Dios. Hoy nuestros jóvenes en Tultitlán y en Chimalpa y algunos otros jóvenes de otras localidades que están entrando con nosotros, se han dado cuenta lo que es la economía de Dios, lo que es una palabra conforme a la economía de Dios, ¿no? Y eso es bonito porque ellos ya pueden, ¿verdad? Entonces vemos que la doctrina, termino con el pensamiento, los jóvenes ya pueden discernir. Ahora, vamos a ver que ahora no estamos diciendo que las doctrinas son malas en sí, sino que tenemos que saber usarlas. Porque en 1 Corintios 14, 26, mire lo que dice Pablo. 1 Corintios, a veces me adelanto en mis pensamientos porque tengo todo aquí y no termino algún pensamiento, pero por eso les regresé y dije, los jóvenes ya están aprendiendo por la gracia de Dios y pueden discernir las diferentes doctrinas y ya saben cuál es la doctrina de acuerdo a la economía de Dios, porque tenemos que usar doctrina. No es que esa palabra es diabólica o es mala, no, tenemos que usar, porque dice Pablo en 1 Corintios 14, 26, dice, ¿qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. Fíjense, doctrina. O sea, en nuestras reuniones tenemos que tener doctrina, pero esta doctrina tiene que usarse legítimamente. Pero si usamos para atacar a los hermanos, para contender con ellos, entonces eso se vuelve diabólica porque nos divide. Entonces Pablo dice que en nuestras reuniones debemos tener doctrina, pero bajo este contexto es para la edificación, porque dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Fíjense lo que dice, hágase todo, ¿para qué? Para edificación, amén. O sea que todo lo que hagamos sea para edificación, amén. Pero si la doctrina que usamos sirve para desunir al cuerpo de Cristo, entonces no estamos usando la doctrina legítimamente. Recordemos que toda doctrina debe usarse para el cuerpo de Cristo. Toda enseñanza debe usarse para la edificación del cuerpo de Cristo, para unir a los hermanos, para que todos los hermanos seamos uno. Termino con esto. Voy a unir tres versículos. Juan 17, 23, Efesios 4, 3 y Efesios 4, 13. A ver si nuestra hermana Ana puede unir esos versículos y ponerlos ahí. Juan 17, 23
Efesios 4:3 y Efesios 4:13. Porque ese es el corazón de Dios. En esto tenemos que crecer. Tenemos que crecer en esto. Todos nosotros los cristianos. San Juan 17:23, Efesios 4:3 y Efesios 4:13. Miren lo que dice. Voy a leer todo junto. Juan 17:23 empieza el Señor diciendo: Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como ellos, a ellos como también a mí me has amado, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Les voy a leer otra vez. Junté estos 3 versículos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Por tanto, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, veamos cuál es el corazón de Dios. Por eso dice que tenemos que crecer. Por eso hemos dicho que nuestro tema es el crecimiento de los miembros para la edificación. Porque si nosotros, no solamente es para que dejar de ser niños y ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que nuestro crecimiento es para la edificación de la iglesia. Y está bonito el versículo 16, porque dice el versículo 16 de Efesios 4, y fíjense cómo debemos estar trabajando, pues. Tenemos que estar trabajando en una coordinación, en una unidad. Mire lo que dice: de quien todo el cuerpo, porque es el cuerpo el que crece, no es un miembro el que va creciendo de más, porque sería un cuerpo anormal. ¿Te imaginas que tu mano derecha creciera más que la mano izquierda? O que tu pie derecho, que tu pierna derecha estuviera más largo que la izquierda. ¿Cómo caminarías, no? Entonces te das cuenta que aquí todo el cuerpo tiene que crecer. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Ya te dije que las coyunturas son los pastores, son los que Dios ha puesto delante de nosotros, los que van adelante, son las personas dotadas, porque no podemos negar eso. Que se ayudan mutuamente, o sea que nosotros les ayudamos a ustedes, pero dice que también ustedes, los miembros, dicen, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, porque hay una edificación, porque dice el Salmo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces es bien importante, porque podemos estar haciendo muchas cosas, ¿verdad? Como niños en Cristo, y pensar que es la voluntad de Dios, correr para allá y hacer todo aquello. Pero si el Señor no está edificando con eso, eso viene a ser madera, heno y hojarasca. Eso no sirve para edificar. Es sobre la roca. Lo que es cuando hacen una edificación, vemos, cuando hacen un muro, ¿qué es lo que ponen? Porque abajo ponen una piedra grande, que es la piedra angular, y sobre eso van las otras piedras. Y Pedro entendió, porque él dice que nosotros somos piedras vivas, que tenemos que ser metidos a la edificación, porque Dios está construyendo, Él está edificando su cuerpo, Él está edificando su iglesia, y cada vez que nosotros, cada uno de nosotros que vamos creciendo, estamos siendo metidos ahí en esa edificación. Si no crecemos, no podemos crecer, porque entonces venimos a hacer esas, aunque ya somos piedras, porque el Señor le dijo a Pedro que él era piedra, pero esa piedra necesita ser moldeada. Necesita quitar las partes que no dejan entrar en la edificación. Entonces Dios tiene que tratar a nosotros, muchas veces nos tiene que quitar partes que
que creamos que se ven bonitos, pero Dios dice, es que no encajas en la edificación, necesito quitarte. Hermano, cuando nosotros estamos creciendo, decimos, Señor, hágase tu voluntad conmigo, haz conforme tu palabra, heme aquí, aquí estoy, moldéame como el alfarero al barro. Pero cuando no crecemos, vemos el trato de Dios y corremos, ¿no? Pero hermanos, fuimos llamados a estar en el cuerpo. No se te ocurra salirte del cuerpo de Cristo. No se te ocurra salirte de ahí, porque entonces no hay edificación. Vas a ser como un niño en Cristo, llevado por todas las olas, por todos los vientos de doctrinas. Entonces el crecimiento de los miembros es para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Espero haberte ayudado. Creo que hoy usé menos tiempo de lo normal, porque queríamos pues bendecirte, ¿verdad? Porque no importa el tiempo, sino que el deseo de escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a orar y espero haberte ayudado, porque para eso Dios nos puso, para ayudarlos a ustedes, porque a mí me están ayudando para ver esto y yo necesito ayudarte a ti, para que tú veas esta verdad y que anhelemos el crecimiento, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que seamos metidos a la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos muestra, Señor, lo que es nuestro crecimiento, la importancia de nosotros crecer en vida, de madurar. Porque cuando nosotros crecemos dejamos de ser niños fluctuantes. Porque hay mucho viento, Señor, muchos vientos huracanados, Señor, que son artimañas, estrategias de los hombres, astucia de Satanás, inspirados por Satanás, para que nosotros no entremos en tu propósito, para que nosotros nos salgamos y nos perdamos y nos destruyamos, porque tu enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero nosotros, Señor, en esta hora hemos puesto atención a tu palabra y tu deseo, Señor, es instruirnos, es que crezcamos, que sigamos la verdad, que agarremos, que tomemos la verdad que eres tú y tu iglesia, que nosotros nos tomemos de ahí, que crezcamos en todo, Señor, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Señor, ayúdanos a nosotros menguarnos y que tú crezcas. Ayúdanos, Señor, a que renunciemos nuestra independencia de los hermanos, renunciemos nuestra independencia del cuerpo, porque a veces pensamos, Señor, que ya no tenemos nada que hacer con los hermanos, que podemos ser cristianos a nuestra manera, cada quien por su lado, pero eso es una inspiración de Satanás, porque tú, Señor, amas la unidad de tu cuerpo, ese es el deseo de tu corazón. Señor, ayúdanos en esta hora a entender esta realidad y que nosotros busquemos a todos nuestros hermanos, que amemos a los hermanos. Señor, ayúdanos. Gracias por tu palabra en esta hora. Señor, bendecimos a nuestros hermanos que estuvieron con nosotros y gracias porque nos has hablado una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.